Definitivamente esta es una historia fascinante. Esto que vamos a estudiar, que corresponde desde el capítulo 29 de Génesis al capítulo 34, es una historia fascinante que a todos nos llama la atención, donde hay romance, hay traición, pero donde también hay un nuevo comienzo y el nacimiento de una nueva criatura, y en este caso el nacimiento de Israel, cuyo nombre anteriormente era Jacob, que quiere decir usurpador o tramposo. Por eso les digo que esta es una enseñanza hermosa. Esta enseñanza comienza con la llegada de Jacob a la tierra de Labán, su tío, hermano de su mamá Rebeca. Es importante, mis hermanos, que recordemos algo, porque Jacob está en la tierra prometida y él le toca salir de allí. Y en este episodio vamos a ver que él se muda de la tierra prometida por Dios a la tierra donde habita su tío Labán. En el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra. Mire qué interesante esto. En el capítulo 26, versículo 2, Dios le dice a Isaac: quédate en la tierra. Y en el capítulo 31, versículo 3, Dios le dice a Jacob: vuélvete a tu tierra. Entonces vemos que hay: sal de tu tierra, quédate en la tierra y vuélvete a la tierra. La palabra de Dios en varias ocasiones llama al Dios de Israel o al Dios creador de los cielos y la tierra como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que no sé si esto tiene algo que ver con salir de la tierra, quedarse en la tierra, volverse a la tierra, pero es importante o es llamativo este dato que encontramos aquí. Yo particularmente creo que esto nos acontece a cada uno de nosotros, los que queremos llegar a la tierra prometida. Primero debemos de salir del pecado y del mundo, así como a Abraham le tocó salir de la tierra. Segundo, tenemos que permanecer firmes en la oración y en el estudio de las palabras. Y tercero, debemos de tener un deseo tremendo de entrar en la tierra prometida. Así que eso puede cumplirse en la vida del creyente. Jacob había hecho una promesa a Dios. Jacob había hecho una promesa a Dios. Vamos a comenzar entonces ya con la parte del estudio. Dice la palabra de Dios que hasta entonces no era el Dios de Jacob, era el Dios de sus padres. Yo quisiera que me acompañaran al capítulo 28 de Génesis, donde Jacob hizo un voto, y vamos a ver que hasta ese entonces el Dios de Abraham no era el Dios de Jacob. Dice así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si se dan cuenta que hasta ese entonces Jacob no lo consideraba su Dios. Estamos hablando de Jacob, el que recibió la promesa, el que fue bendecido, pero aún así él no consideraba al Eterno como su Dios. Él lo consideraba el Dios de sus padres. Y esto es interesante, mis hermanos, porque esto se repite a diario con nuestros hijos. Y uno pues hace como ese gran esfuerzo para que ellos conozcan a nuestro Dios,
que es el Dios que nos ha bendecido tanto y que ha mantenido nuestros hogares con todas las bendiciones para que ellos coman y disfruten, pero muchos de ellos no consideran a ese Dios su Dios. Y esto le sucedía a Jacob. Él sale de la presencia de Esaú, va camino a la tierra de los orientales, como dice la Biblia. Sin embargo, hasta ese entonces no consideraba al Dios de sus padres como su Dios. Jacob había hecho una promesa a Dios, lo acabamos de leer, y le dice que si él recibía sustento, abrigo, entonces el Eterno sería su Dios. Y algo más dice, y el 10% de lo que tú me des, te lo voy a entregar a ti. La semana pasada no pudimos hablar de esto, hoy quizás tocamos un poquito este tema porque esto es interesante. Así que él va con estas perspectivas y llega a un pozo y le sucede lo que le sucedió a su padre Isaac. En cuanto miró a Raquel, quedó totalmente enamorado. Y a partir de ese momento comienza una nueva vida en Jacob. Él se le olvida totalmente la promesa que le hizo a Dios. Si ustedes continúan leyendo la historia, se van a dar cuenta que él se le olvida totalmente la promesa que le hace a Dios. Él queda flechado con su prima Raquel. Una vez que queda enamorado de su prima, Jacob comienza a trabajar para conseguir el dote que había que pagar por la novia. Eso no es como ahora. Y ahora los muchachos se casan y cuando le preguntan por el dote dice: no, nosotros tenemos fe. Pero con todo de que Jacob era hijo de Abraham, el padre de la fe, a él sí le exigieron dote. Le dijeron: bueno, ¿cuál es tu dote? Porque si te quieres casar tienes que traer algo. Hermanos, eso es una enseñanza tremenda, porque si todos nosotros pensáramos así, los matrimonios fueran diferentes. Lo que pasa es que hay personas que se casan y lo primero que hacen es traer la esposa para la casa de sus padres, porque no tienen ni dónde meterla. Eso aquí casi no se mira, pero en nuestros países se mira mucho. Es otra cultura, ¿no? Entonces, en esta cultura oriental no era así. Había que tener la casa, y no solamente tener la casa donde iba a vivir la esposa, sino que también él tenía que pagar una cierta cifra para llevarse la que iba a ser su esposa. Bien, lo primero que encontramos en esta historia es que lo que Jacob había sembrado comenzaba a cosechar. El engaño a su hermano, en este caso a Esaú, estaba recibiendo el pago. Jacob se enamora de Raquel. El suegro le dice: bueno, vamos a negociar la novia. Y le dice Labán, que era buen comerciante: bueno, son 7 años. Allí negocian los dos, son 7 años de trabajo. Y este hombre estaba tan enamorado que dijo: no hay problema, hagámosle. Estoy dispuesto a pagar los 7 años. Y se cumplieron los 7 años y a Jacob lo emborracharon. Estaba borracho totalmente. Porque hay que estar borracho para no darse cuenta la diferencia de una mujer a otra. Y sobre todo cuando tú la conoces también. Así que Jacob se pone bravísimo. Pero él no se recuerda lo que él le había hecho a su hermano. A nosotros nos pasa eso. Cuando se regresa lo que hacemos,
Generalmente nosotros nos ponemos muy bravos, pero no pensamos y no decimos, hombre, es que esto yo lo hice. Señor, muy bien que lo hayas hecho, porque yo sencillamente coseché lo que sembraba. ¿O no es así? Cuando nos pasa algo que se lo hemos hecho anteriormente a otra persona, nos ponemos muy bravos, pero no meditamos en eso. De ese momento tenemos que aprender a no cometer el mismo error. Haz con todo lo que tú quieres que todos hagan por ti. De esa manera tú no tendrás problema. Y yo también lo digo de otra manera. Lo que no quiero para mí, yo no lo deseo para nadie. ¿Qué dice las Escrituras de esto? No os engañéis. Dios, y esto es importante, hermano, porque es Dios el que actúa acá. Fíjese lo que dicen las Escrituras. No se engañen. Dice, Dios no puede ser burlado. ¿A quién burlaron? Fue a Esaú. Pero aquí no dice que burlaron a Esaú. Cuando tú engañas a alguien, tú puedes engañar a esa persona, pero a Dios no lo puedes engañar. Y eso es lo que está diciendo el versículo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. De aquí la importancia de sembrar. Hay personas que quieren cosechar sin sembrar. Sí, hay personas que quieren cosechar sin sembrar. Pero mis hermanos, la única manera de que tú coseches sin sembrar es que le robes la cosecha a alguien. Hay que sembrar para luego recoger. Y eso va en todo, hermano. Hay personas que quieren tener amigos, pero no siembran en esos amigos. Hay personas que quieren tener familiares, pero no siembran en esos familiares. Hay personas que quieren tener cierta cantidad de dinero, pero no invierten. Es imposible que tú coseches si no siembras. Nuestro Santo Maestro lo dice de esta manera: quien mata con espada, muere por una espada. Quien mata con una espada, muere por una espada. Así que Jacob en ese momento estaba recibiendo sencillamente lo que él había sembrado. Él había engañado a su hermano y ahora él estaba siendo engañado por su tío. Parece que esto es un problema familiar. Parece que todos como que sufrían del mismo mal. Eso parece que venía en la herencia o venía ya en la sangre. Mis hermanos, a pesar de la preferencia que Dios tiene por Jacob, porque hemos leído las Escrituras que dicen: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero a pesar de esa preferencia que Dios tiene por Jacob, Dios no le perdona lo que Jacob hizo. Él permite que Jacob sea engañado. Y de esta manera, mis hermanos, a Jacob le toca trabajar 7 años más por la mujer de sus sueños. Así que no trabajó 7 años por Raquel, trabajó 14 años. Le duplicaron la dote por ser tramposo. Pero él lo trabajó feliz, estaba enamorado. Así que Jacob, de esta manera, una vez que él tiene ya 2 esposas, y esas 2 esposas tienen siervas, comienza Jacob a llenarse de hijos. Dios había hecho a Lea una mujer fértil, y en vista de que Raquel no le da hijos,
Entonces Raquel ofrece a su sierva Bilha para que le dé hijos. Entonces cuando Lea mira esta situación, no se queda atrás y también le ofrece a su sierva Zilpa. Y finalmente Dios hace un milagro en Raquel, como ya nosotros lo hemos dicho en otra ocasión, y entonces Raquel también le da un hijo a Jacob, llamado José. Hasta ese momento en que yo estoy hablando, Jacob tiene 11 hijos y una hija. Los hijos de Lea son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Se los estoy describiendo de la misma manera que ellos van naciendo. Su primer hijo fue Rubén, su segundo hijo Simeón, su tercer hijo fue Leví y su cuarto hijo fue Judá. Luego nace de Bilha Dan y Neftalí. Luego nace de Zilpa Gad y Aser. Luego vuelve a tener 3 hijos más, Lea, y le da Issacar, Zabulón y Dina, la única hembrita en esa tribu. Así que me imagino que era súper querida. Y finalmente, hasta ese entonces, Raquel le da a José. Y luego más adelante vamos a ver que le da a Benjamín. Yo quiero hacerles notar esto porque aquí hay algo maravilloso que vamos a conocer más adelante. Jacob, por enamorarse de una mujer, terminó con 4 mujeres y con 13 hijos. Le salió caro el enamoramiento. Por enamorarse de una terminó con 4. Eso, por supuesto, no lo podemos predicar ahora. Si los predicadores comienzan a predicar eso ahora, las mujeres, las hermanas, le comienzan a tirar piedra al predicador. Pero mis hermanas, eso era normal en la época de Jacob. Era muy normal que los hombres tuvieran varias esposas. Hoy en día, por muchas razones, no se puede. Porque primero que es costoso y segundo porque las leyes no lo permiten. Sin embargo, todavía en el Medio Oriente los árabes tienen la oportunidad de casarse con varias mujeres. O sea, parece mentira, pero todavía en la actualidad eso sucede. Así que no se sorprenda de esas cosas, porque estamos hablando de hombres de la Biblia. Entonces uno va a decir, hombre, ¿cómo así? Si Jacob es, pues, aquel escogido por Dios para formar un pueblo grande. Pero hermanos, este era el estilo de vida que ellos tenían y dentro de esa cultura era normal. Hay otras razones por las cuales eso sucedía. Se dice que para ese entonces el hecho de que habían guerras, y generalmente mataban a los hombres, las mujeres se quedaban solas. Entonces el tener otra mujer era de alguna manera un acto de nobleza, porque esa mujer no quedaba sola, sino que tenía la protección de un marido. Cuando uno lo mira desde ese punto de vista, tiene bastante razón. Así que esa mujer que su esposo moría, no quedaba sola, sino que comenzaba a formar parte de una familia donde el esposo tenía que protegerla y darle lo mismo que le daba a su primera esposa. O sea, si le compraba un vestido a su primera esposa, pues tenía que comprarle un vestido a la segunda. Si le compraba una joya, tenía que comprarle también una joya a la segunda. Si le daba comida, también tenía que darle comida a la otra. Si le daba, en este caso, por ejemplo, hoy en día, un seguro de salud, también lo tiene que tener la otra. En fin, si le da un carro, la otra tiene que tener un carro. Por eso que los únicos que pueden hacer esto es los petroleros, los árabes que tienen mucha plata.
Bien, hermanos. Como dato interesante, a pesar de que Raquel era la preferida de Jacob, nuestro santo maestro, el Mesías, no viene de Raquel, viene de la descendencia de Lea. O sea, aquella a quien Jacob no apreciaba mucho, no era muy querida, vamos a decirlo de esa manera, de ella viene el Mesías. Por eso la Biblia dice que nuestros pensamientos, ¿qué cosa? No son los pensamientos de Dios. O sea, Jacob estaba enamorado de Raquel, era la preferida de él, pero no es de Raquel que viene el Mesías, sino de Lea. Ya nosotros, hermanos, sabemos qué sucedió con Jacob y con su tío Labán. Sabemos que Dios prosperó a Jacob. No solamente Jacob se llenó de hijos, sino que también se llenó de ganados. Y esto produjo celos en su tío. Así que llegó el momento en que Jacob decide huir. Eso lo vamos a ver en el capítulo 31, versículo 17, donde Jacob dice: ya no quiero pelear más con mi tío, no quiero tener problemas con él, así que yo agarro lo que me pertenece, agarro mis hijos, mis esposas y mis ganados y me voy. Así que hasta ahora vemos la historia de Jacob, que sale o que llega a la tierra de su tío, allí es enriquecido, y en el capítulo 31 Jacob decide irse de allí, de ese lugar. Los puntos que vamos a tocar hoy, hermano, es el robo de los ídolos por parte de Raquel, que está en el capítulo 31, versículo 19, la lucha de Jacob con el ángel, que está en el capítulo 33, del 22 al 30, y la reconciliación de Jacob con Esaú. Hay muchos temas, muchos apuntes, pero definitivamente no podemos tocarlos por su importancia y por lo extenso que son. Así que vamos a hablar un poquito de los ídolos que se roba Raquel. Cuando Jacob decide irse de la tierra, de la casa de su tío, sucede que el tío no está en la casa y aprovecha a Raquel de robarse unos ídolos del tío y se los lleva. La palabra de Dios no explica qué impulsó a Raquel a robarse esos ídolos. No sabemos realmente qué sucedió. Algunos estudiosos piensan que Jacob en ese tiempo no le dio no educó espiritualmente a sus esposas y no les enseñó la importancia del Dios de sus padres. Así que Raquel todavía no estaba clara con eso. Eso lo dicen algunas personas. Jacob no le explicó acerca de la abominación que era tener ídolos, y Raquel por alguna razón se llevó los ídolos de su padre. Otras personas consideran que Raquel se llevó los ídolos sin el consentimiento de Jacob, y eso definitivamente es cierto, porque más adelante lo vamos a ver que Jacob no lo sabía. Así que ella toma los ídolos, se los lleva sin que su esposo lo supiese. Hay otros estudiosos que dicen que probablemente esos ídolos de su tío tenían un valor en oro. Recuerden que antes esos ídolos lo hacían de oro o de plata.
Y dijo Raquel, bueno, pues como mi papá nos vendió, vamos a vengarnos de esta manera. Vamos a robarnos los ídolos y por allá vendemos esos ídolos y recuperamos algo. También hay otros estudiadores que dicen que ella se roba los ídolos, y quizás esto concuerda un poquito con la historia y tiene un poquito de lógica, porque ella teme que su padre Labán consulte a sus dioses y los dioses le digan dónde se encontraban, porque ellos estaban yendo, estaban escapando. Entonces ella dice, bueno, me llevo los ídolos, no vaya a ser que mi padre consulte con los ídolos y los ídolos le digan dónde estamos. Puede ser que esto sea cierto, porque si nosotros seguimos estudiando, nos damos cuenta que ella es un poquito supersticiosa. Porque vamos a leer una parte donde ella cambia unas frutas que traían el hijo de Lea, o hace una negociación por esas frutas, y esa noche le dice a Lea que le dé esas frutas. Ella creía que esas frutas eran afrodisíacas y pensaban que comiéndose esas frutas ella iba a salir embarazada, porque hasta ese entonces no salía embarazada. Pero lo tremendo de la historia es que ella no quedó embarazada. Sin embargo, Lea sí quedó embarazada después que ella se comió las frutas, o sea que se las comió Raquel. Por eso se cree que Raquel se roba los ídolos, porque ella piensa que su padre le va a consultar a los ídolos y los ídolos le van a responder dónde estaba Jacob y su familia. Pero hermano, lo que sí sabemos claramente, ¿verdad?, es que se robó los ídolos y se los llevó. Y también sabemos que esa acción de robarse los ídolos la llevó más adelante a ella a mentir. Cuando su padre viene tras Jacob y le reclama acerca de los ídolos, Jacob le dice que él no tiene nada de eso y que revise a todo su campamento. Labán entra en la tienda de Raquel y ella le dice que no puede pararse porque tiene en ese momento la costumbre de las mujeres, así lo dice la palabra de Dios, y la razón era porque ella tenía los ídolos escondidos debajo de su falda. O sea que un pecado, ¿a dónde nos conlleva? A otro pecado. Ese pecado de robarse los ídolos, que estuvo muy mal hecho, por la razón que haya sido, la llevó a mentir. Y hermanos, esto es muy delicado, porque si ustedes leen la historia si ustedes leen lo que estamos estudiando, se van a dar cuenta que cuando Labán le pregunta por los ídolos, Jacob emite una maldición sobre aquel que los tenga. Mis hermanos, y esto hay que tener cuidado con esto, porque recordemos que Dios dijo, maldeciré quien te maldiga. Jacob, mis hermanos, era el patriarca de Dios en ese momento. La palabra de él tenía peso. Por esa razón es que él no podía quitarle la bendición a Esaú después que se la dio a Jacob, porque era su palabra. Y esto, hermanos, lo vamos a ver más adelante. Esto lo vamos a ver más adelante porque Raquel termina muriendo de una edad joven, a una edad temprana. En otras palabras, Raquel termina muriendo a una edad temprana y dando a luz a Benjamín. Se cree que esa maldición de Jacob trajo como consecuencia la muerte temprana de Raquel, su esposa amada, la que él quería. Sencilla y llanamente,
por involucrarse ¿con qué? Con unos ídolos. Cuidado, mis hermanos, con los ídolos. Ese ha sido el problema número 1 de Dios con Israel, la idolatría. La idolatría, mis hermanos, es un problema grave que trae como consecuencias ruinas, muertes, destrucción, miseria. Recordemos, hermanos, que estamos en una guerra espiritual por la adoración. El final de la película es la adoración. ¿A quién adoramos nosotros? O adoramos a Dios o adoramos al enemigo de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con la idolatría. Eso es, hermano, esto es delicadísimo, muy delicado. Y cuando leemos estas historias nos damos cuenta lo peligroso que son. Israel, las veces que quedó cautivo porque caía en idolatría. Cayeron en Babilonia cautivos, fueron atacados por los asirios, y todo fue por la idolatría. Mis hermanos, la importancia de tener a un solo Dios en tu corazón. Por esa razón, hermanos, Dios le dice a su pueblo: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Yo soy tu único Dios. Aleluya. Podemos aprender de esta enseñanza, hermano, que la acción de Raquel le costó la vida, y como dato curioso vemos que Jacob, en sus últimas palabras, pide ser enterrado en el mismo lugar que fue enterrado Lea, no que fue enterrada Raquel. Es en la tumba o en la cueva donde está enterrada Lea donde Jacob termina siendo enterrado. Se los voy a leer. Génesis capítulo 49, 29 al 31. Estas son las últimas palabras de Jacob. Se los voy a leer. Dice así: además Jacob le dio estas instrucciones: estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérreme junto a mis antepasados, en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita. Se trata de la cueva de Maspela, frente a Manré, en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón, el hitita, para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, e Isaac y su esposa Rebeca. Y mire lo que dice Jacob: allí también sepulté a Lea. Mire, hermano, qué tremenda enseñanza nos da la palabra de Dios. Jacob termina siendo enterrado no en el lugar donde enterró a Raquel, sino en el lugar donde está enterrado Abraham, su esposa Sara, Isaac, su padre y su madre Rebeca, y la esposa que él en algún momento no quiso, y por la que se puso tan bravo cuando se la dieron. Definitivamente, mis hermanos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso, hermanos, por allí dice: nunca digas de esta agua no voy a beber. Nunca digas de esta agua no voy a beber, porque le pueden dar 2 tazas o 2 vasos. Aleluya.
Bien, hermanos, vamos entonces a entrar en la sección donde Jacob lucha con el ángel. A ver si nos da un poquito de tiempo esto. Capítulo 32, desde el 22 al 30, ahí vemos lo que sucede con Jacob. Jacob viene a entrar a la tierra prometida, viene de regreso a la tierra y tiene que enfrentarse con su hermano Esaú. Así que Jacob decide dividir a su familia y comienza a orar. Y la Biblia dice que esa noche Jacob se quedó solo. Jacob se quedó solo. Y es bien importante que nosotros entendamos lo que dicen las Escrituras. Dice que Jacob se quedó solo esa noche. Él agarró a su familia y la distribuyó en dos campamentos porque él tenía temor. Él había sido informado, ¿verdad?, que su hermano Esaú lo venía a recibir, pero no lo venía a recibir con un comité de bienvenida, sino venía con 400 soldados. O sea que venía bien dispuesto a matarlo. Así que él tiene miedo. Esa noche quedó él solo y allí es cuando Jacob tiene este encuentro con el ángel. Cuando nosotros vemos que antes de entrar a la tierra prometida, recordemos que Jacob viene de regreso a la tierra, y ese momento que él está a punto de entrar a la tierra estaba antes del Jordán, estaba por cruzar el Jordán. En ese momento que él, ¿verdad?, está por entrar, tiene esta lucha con el ángel. Generalmente cuando nosotros oímos esta historia, nosotros siempre llegamos a la conclusión que, bueno, que el ángel peleó con Jacob porque tenía que bendecirlo. Eso es lo que nosotros por lo general pensamos. Pero los sabios de las Escrituras dicen otra cosa. Los sabios de las Escrituras dicen otra cosa. Los sabios de las Escrituras dicen, hermanos, que Jacob, antes de entrar a la tierra prometida, se le había olvidado algo. Recordemos que Jacob sale de Canaán y lo primero que hace es hacer una promesa con Dios. ¿Y qué dice la palabra? De todo lo que me dieses, yo apartaré el diezmo para ti, dice, tú serás mi Dios. Eso lo dice Jacob, él hace una promesa con Dios. Jacob se va donde su tío, se quedó enamorado de Raquel, se olvida el compromiso que tiene con Dios y él comienza a negociar y tiene hijos, tiene mujeres y tiene muchos ganados. Pero ustedes se van a dar cuenta que Jacob en todo ese tiempo no hizo un solo sacrificio. Lean las Escrituras para que ustedes vean que no lo hizo. No lo hizo. Jacob hasta ese momento no había hecho un solo sacrificio. O sea que esa promesa que le hizo a Dios no la había cumplido. Cuando él va a entrar a la tierra prometida, los sabios del Talmud dicen que el ángel se le presenta y le dice: Jacob, tenemos una cuenta pendiente. Si tú no has pagado el diezmo, tú le ofreciste a Dios algo pero no lo has pagado. Y esto es interesante, hermanos, porque esto no está ahí en la Biblia, no está escrito en la Biblia, pero recordemos que ellos tienen información que nosotros no tenemos. Entonces, cuando ellos leen esta información que viene por otra fuente, ellos saben qué fue lo que pasó con Jacob. Él iba a entrar a la tierra, pero él tenía una deuda con Dios que no había pagado. Se dice que Jacob negoció
con Dios en ese momento. Hermano, y esto es muy importante que nosotros entendamos esto. Él no había pagado el diezmo, ¿cómo iba a hacerlo? Él no tenía forma de hacerlo en ese momento. Entonces, en esa lucha, Jacob comienza a negociar. Y mire lo que Jacob hace. Hasta ese entonces, él tenía solamente 11 varones y una niña llamada Dina. No le había nacido Benjamín. Entonces, mire lo que él hace. Quiero que ustedes pongan atención. Él comienza a contar desde el más pequeño al más adulto. Entonces, el más pequeño en ese momento era ¿quién? José. Dice, él es el número 1. El segundo es Dina, es el número 2. El tercero es Zabulón, es el número 3. El cuarto es Isaacar. El quinto es Aser. El sexto es Gad. El séptimo, Nectalí. El 8, Dan. El 9, Judá. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién era el 10? ¿Quién venía después de Judá? De abajo para arriba. No, señor. No, señor. Recordemos que estamos contando de abajo para arriba. Vamos a ver si lo hacemos de arriba para abajo. El primer hijo era Rubén, el segundo Simeón, el tercero Leví, el cuarto Judá, el quinto Dan, el sexto Nectalí, el séptimo Gad, el octavo Aser, el noveno Isaacar, el 10º Zabulón, el 11º Dina y el 12º José. Así que Jacob comenzó a contar de abajo, desde el más pequeño para arriba. Judá es el número 9, cuando lo cuentas del más pequeño hacia el mayor. Y el número 10 es Leví. Leví es el número 10. Ahora, ¿esto no les dice a ustedes algo? ¿Qué le dice? ¿Qué habla la Biblia de los levitas? ¿Qué habla la Biblia de los levitas, hermano? Por favor, dígame algo. Son los consagrados para Dios, hermano. Jacob negoció a Levit y lo entregó consagrado para Dios. Y por esa razón son los levitas los que reciben el 10% de sus hermanos. Esto es maravilloso, hermano, esto es hermoso. Él en ese momento podía haber dicho, bueno, bastante ganado tengo allí y muchas ovejas. Bueno, vamos a comenzar a hacer aquí un sacrificio grande. Todo lo que no le di al Señor durante todo este tiempo, ahora se lo voy a consagrar. Pero le dio algo más grande, hermano. Le dio un hijo, consagrado perpetuamente para que esté al servicio de Dios. De allí que la tribu de Leví es sacerdote perpetuo. O sea, que los que estarán en el templo administrando para la Edad Media, los que van a estar en el templo para el milenio, administrando en el templo, pertenecen a la tribu de Levit. Si usted es de la tribu de Levit, tiene ese chance. No lo sabemos. Cuando usted vaya a entrar por la Nueva Jerusalén, usted va a entrar por una puerta. Y esa puerta, por donde usted va a entrar,
esa puerta es la puerta que le pertenece a su padre. O sea que si usted es de la tribu de Leví, usted va a entrar por la puerta de la tribu de Leví. Pero si viene de la tribu de Judá, usted va a entrar por la puerta de la tribu de Judá. Pero mis hermanos, aquí lo importante es que Jacob le entregó a Dios su hijo Levit. Lo consagró a Dios para que fuesen los sacerdotes. Y de esa manera Jacob negoció esa deuda que tenía con Dios. Alabanzas al Señor. En esta historia, mis hermanos, que estamos estudiando hoy, lo más importante que sucede acá es una oración que hace Jacob. Ya hemos visto que Jacob se enamoró, hemos visto que Jacob fue traicionado por su tío, y también ahora estamos estudiando, hemos aprendido cómo Leví llegó a ser la tribu dedicada para el sacerdocio por la negociación de Jacob. Pero lo más importante de lo que estamos estudiando es la transformación que Jacob recibe en este momento. Después de Jacob encontrarse con el ángel, fue un ser totalmente distinto. Nosotros los creyentes, hermanos, necesitamos, yo quiero que esto les quede muy claro en el corazón. Si ustedes hoy se llevan esta palabra, será suficiente. Cada creyente necesita, es de vital importancia, tener un encuentro personal con Dios. Amén. En Jacob vemos la historia de un hombre que tenía la compañía de Dios. Dios lo prosperaba, Dios lo enriqueció, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. ¿Y cuántas personas están así en las congregaciones? Van a las congregaciones, inclusive diezman, ofrendan, estudian la palabra, pero no tienen un encuentro personal con Dios. ¿Y saben una cosa? La oración de Jacob es la que lo transforma. Cuando tú hablas con Dios, es igual que si tú estuvieses oyendo la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Es tan importante oír la palabra de Dios como orar, o viceversa. Cuando tú oras sinceramente a Dios, en esa oración tu alma es transformada. Pero tienes que orar sinceramente. Cuando tú hablas con Dios, no para pedirle todo el tiempo, porque algunas personas lo hacen solamente para pedir. Es más, se acuerdan de Dios es cuando están en problemas, entonces aprovechan ese momento para pedir. Pero cuando tú tienes una comunicación con Dios, cuando tú constantemente estás hablando con Dios, tú tienes una relación personal con Él, y esa oración te transforma. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay momentos que yo comienzo a hablar con Dios y yo mismo me doy la respuesta.
¿Sí les ha pasado alguna vez? Eso quiere decir que Dios te está transformando. Y aquí Jacob tuvo una transformación tremenda. Recordemos cómo fue que Jacob salió huyendo de su hermano. Si tú a mí me das pan, si tú a mí me das vivienda, se parece más o menos a las promesas que hacemos nosotros cuando salimos de nuestros países, que vamos allá donde el santo del pueblo. Eso no pasa por allá por México, que uno vaya donde el santo y le dice: si me dejas cruzar la frontera y si yo gano de aquellos verdes, entonces yo vengo y te hago una fiesta. Así uno habla con ellos, con los ídolos. Mis hermanos, esa era la oración de Jacob. Si me prosperas, si me llevas, si me guardas, si me cuidas, entonces yo te voy a dar el 10% de lo que yo gane. Todo el diezmo. Te daré todo el diezmo de lo que tú me das. Pero vimos, hermanos, que Jacob no cumplió esa promesa. Ya estudiamos de eso. Sin embargo, yo quisiera, hermano, que leamos cómo Jacob ora en este momento. Y por eso le digo que esa oración transformó la vida de Jacob. Quiero que vayamos al capítulo 32, los primeros 13 versículos. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y con él vienen 400 hombres. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y allí es donde él distribuye su pueblo, ¿verdad? Distribuye a su pueblo, distribuye las ovejas, los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob lo siguiente. Fíjense, hermanos, volvemos a decir que Jacob no había tenido un encuentro personal con Dios. Mira lo que dice la Escritura. Dios, ¿de quién? Él no dice Dios mío. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Yahweh, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Mire las palabras que Jacob usa en este versículo. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Hermanos, hay un acto de humillación. No es el Jacob que sale de la tierra. Allí Jacob fue transformado. La manera para hablar con Dios es distinta. La manera como se dirige a Dios es totalmente distinta. Continúo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos,
Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Si usted, hermano, quiere orar como Jacob, aquí hay un buen ejemplo de eso. Jacob sabía que Dios no podía dejar de cumplir su promesa. Y esa fue la carta que usó Jacob. Tú me prometiste que me ibas a multiplicar como la arena del mar, que mi descendencia no iba a ser contada o no podía ser contada. Y ahora me encuentro en esta situación. Pero antes le dice, líbrame de la mano de mi hermano. O sea, él está hablando con Dios, está hablando como con un amigo, pero ya no en el mismo tono ni con la misma actitud de antes. Ya hay humildad en su corazón, ya hay un reconocimiento de la grandeza de Dios, porque él dice, menor soy yo que todas las misericordias que tú has tenido conmigo. Hay un acto de reconocimiento. En otras palabras, tú me has bendecido, tú me has entregado tantas cosas. ¿No nos pasa a veces a nosotros lo mismo? Que Dios nos ha colmado de bendiciones, pero no somos capaces de reconocerlo. Y siempre estamos pidiendo más. Cuando yo miro lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo miro cómo Dios nos ha revelado su palabra, lo único que puede salir de mis labios es agradecimiento. Sí, hermano. Y eso fue lo que salió de los labios de Jacob. Ya en esa oración Jacob quedó transformado. A partir de ese momento, hermanos míos, Jacob dejó de ser Jacob y fue cambiado su nombre a Israel. Dejó de ser el tramposo y comenzó a ser aquel hombre que no hace las cosas por sus propias fuerzas. Eso es lo que quiere decir Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios, no el que lucha contra Dios. Porque algunas personas piensan que es así. Como él luchó con el ángel, hay gente que cree que Jacob estaba luchando contra Dios. Y lo que la Escritura nos enseña es el que lucha con Dios y vence. En otras palabras, hermanos, si usted trata de luchar solo, no va a vencer. Pero si usted lucha juntamente con Dios, usted tiene la victoria segura. Y eso lo hemos visto, hermano, en todas las guerras que Israel ha tenido. Cuando grandes ejércitos y diferentes países en un mismo momento han tratado de destruir a Israel, Israel ha salido victorioso. ¿Por qué? Porque del lado de Israel está el poderoso, está el Dios que hizo los cielos y la tierra, está el Dios de Jacob. Alabanzas al Rey de Gloria.